Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. ¿Qué tan efectiva es la propuesta del presidente Petro de invertir 1 billón de pesos para evitar que los jóvenes ingresen a las bandas criminales y para que otros abandonen sus filas? Hablamos con observatorios de juventud, expertos en educación y líderes locales, y esto fue lo que nos dijeron sobre esta propuesta. El gobierno de Gustavo Petro presentó una de las primeras propuestas para las nuevas generaciones. Quiere revivir el programa Jóvenes en Paz. Escuchen lo que dijo. Si podemos reeditar el programa Jóvenes en Paz, que estaba enmarcado en una perspectiva de seguridad, que duró 1 año en la ciudad de Bogotá, pero que dio resultados fundamentales. Me dice la alcaldesa que lo ha revivido en este periodo y hay que mirar su efectividad. El programa consiste en incentivar a los jóvenes para salir de las bandas criminales a cambio de recursos. Costaría, según el presidente Petro, 1 billón de pesos en 1 año. 1 billón de pesos para el año entrante. Cambio de recursos a cambio de no entrar o dejar de estar en bandas que están haciendo lo que ya sabemos y entrar a estudiar. ¿Es viable la propuesta? Es viable siempre y cuando se pueda gestionar bien en el Congreso esta adición presupuestal. Aún así, es una propuesta que tiene como un sustento basado en datos. Sí. Me refiero a que la idea de Petro de volver a revivir Jóvenes en Paz acude a temas que son particularmente reales en lo que es el sistema de responsabilidad penal adolescente, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que ingresan a ese sistema son personas jóvenes, hombres de entre 17 años, más cercanos a los 17 años, y que no han terminado principalmente sus estudios secundarios, su educación básica. Sin embargo, para el Observatorio de la Juventud de la Universidad del Rosario, puede ser un riesgo. Puede llegar a ser un arma de doble filo, en el sentido de que esta propuesta desconoce de que la mayoría de los jóvenes que pertenecen a dichas organizaciones lo hacen no de manera voluntaria, sino que han sido coartados de su voluntad, han sido reclutados de manera violenta y de manera forzosa. En realidad Colombia tiene uno de los niveles más altos de jóvenes que ni estudian ni trabajan. 1 de cada 3 al terminar el 2021 ni estudiaba ni trabajaba. ¿Eso qué implica? Que esos jóvenes terminan en la mafia, en la guerra, en embarazos muy tempranamente. Por lo tanto, es muy importante vincularlos a la educación, particularmente a la educación. Yo celebro la iniciativa. El programa pretende beneficiar a más de 100.000 jóvenes y también les dará estudio. Ellos tienen otra pregunta. ¿Qué va a pasar con los jóvenes que estudiamos, buscamos oportunidades y no delinquimos? Al respecto, Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social, respondió en Mañanas Blue. Yo creo que nos estamos adelantando un poco y precipitando. Precisamente lo que sí la ciudadanía puede estar tranquila es que aquí hay un compromiso y una determinación por parte del gobierno en cuanto a la optimización, la racionalización, la transparencia y, digamos, apuntarle al mejor manejo de los recursos para garantizar que los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, los que están en situación de máxima precariedad, precisamente salgan de esa situación. En principio los recursos serían en dinero, pero también incluyen estudio para los jóvenes y se implementaría mucho más en ciudades con un contexto de violencia complejo. Al mismo tiempo, el mandatario añadió que esta estrategia, anteriormente implementada durante su alcaldía, sería un motor fundamental para disminuir la tasa de homicidios. Recordemos que la alcaldía de Gustavo Petro entró con 21 homicidios por cada 100.000 habitantes y terminó con un promedio de 17 homicidios por cada 100.000 personas. Son varias las preguntas que surgen ante esta propuesta. ¿Es conveniente este plan? ¿Cómo podría ejecutarse? ¿En cuáles ciudades y regiones del país se pondría en marcha?
Estas y otras preguntas surgen ante una problemática que afecta a miles de jóvenes de Colombia que ante la extrema pobreza y la falta de oportunidades se convierten en el objetivo preferido para las bandas que los reclutan para cometer toda clase de delitos. Este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Mateo Ortiles, analista del Observatorio de Juventud de la Universidad Javeriana. Mateo, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Hola, muchísimas gracias, muy buenas noches. Mateo, ¿cómo podemos explicar la propuesta del presidente Petro, aunque todavía no es tan clara? ¿Qué podemos entender? Pues tenemos que entender particularmente el contexto en el cual se opera esta propuesta, y es precisamente en los dos ámbitos. Uno, en el de prevención, prevenir que jóvenes se vinculen a bandas criminales, y dos, en el tema de desvinculación, que estos jóvenes que están ya incluidos dentro de las bandas dejen de estarlo. Ahí es en donde tenemos que ver esas características de quiénes son esas personas. Y, por ejemplo, un buen indicador puede ser precisamente la preponderancia de población juvenil que está en el sistema de responsabilidad penal del adolescente, que son precisamente jóvenes cercanos a la edad de 17 años, de estrato 2, que no han terminado precisamente su proceso educativo básico y medio. Entonces, digamos que ahí es en donde esa propuesta pretende, pues, tener un impacto. Mateo, ¿ve posible o viable esta propuesta del gobierno Petro, teniendo en cuenta lo que escuchábamos anteriormente, que hay dos posiciones? Los jóvenes que la apoyan y que dicen que es una salida para todos estos jóvenes que de pronto por su pobreza extrema, lo más factible es que terminen en grupos armados, pero hay quienes estudian, pero no tienen oportunidades y también quieren acceder a este beneficio. Es que yo creo que tenemos que separarlas en dos vías. Particularmente, creería que para las juventudes en general, en el concepto general de juventud colombiana, es necesario generar oportunidades y garantías para la educación digna y la transición al trabajo. Eso es un tema poblacional, pero esta se refiere particularmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad que por datos que tenemos sabemos que no han podido estudiar y tienen un riesgo particular para vincularse a este tipo de grupos. Que si bien estaba escuchando, decían que pues hay un proceso de vinculación forzada, eso es cierto, pero como menciona el informe de Una guerra sin edad, de hecho la mayor parte de estas vinculaciones no se dan por ese escenario de vinculación forzada, sino se dan por falta de oportunidades. Me explico. A una persona joven que necesita recursos económicos y que particularmente hay necesidades apremiantes en su núcleo de hogar, va a tener que buscar un empleo. Eso lo distancia de la escuela y por el otro lado lo acerca a la única oferta de empleo que hay muchas veces en estos territorios y es precisamente trabajar en estas bandas criminales. Esa vinculación no se da principalmente para tener, por ejemplo, temas como participación en conflictos armados, etc., sino se da principalmente por los principales hechos de vinculación al SRPA, que son hurto calificado, y tenencia y porte de armas o estupefacientes. Entonces, digamos que hay que matizar particularmente a quién va dirigida esta propuesta. Mateo, inicialmente se habla que muy posiblemente serían ingresos monetarios, una ayuda monetaria precisamente para poder acceder a la educación. ¿Cómo garantizar que este dinero efectivamente entre a los hogares de estos jóvenes y sean destinados para la educación y no otros fines? Ahí es en donde creo que, primero que todo es que hay que separarlo. La propuesta como tal, bueno, al menos yo diría, si es como Jóvenes en Paz, como el proyecto anterior, la idea era precisamente, o al menos como funcionaba el programa, era las personas tienen este riesgo de que, porque no pueden terminar sus estudios, se hacen más próximos al tema de las bandas criminales, porque pues obviamente hay una reducción de oferta y ese tipo de situaciones. Entonces eso se palía precisamente a través de la oferta educativa que es integral, en el programa estaba como uno de los pilares integrales, las personas tenían que ver este proceso educativo. La segunda tenía que ver con el estipendio, que era precisamente esos recursos económicos que estaban destinados precisamente a solventar el segundo factor de riesgo, y es que estas personas son principalmente de estratos 2 y 1. En ese sentido, ese estipendio es para manutención, no es para dirigir la educación. Ellos reciben educación, pero también reciben un ejercicio de manutención que precisamente no les hace necesario tener que trabajar para seguir estudiando, que es una de las principales razones de la deserción escolar. Entonces, ahí ingresaba el dinero. Y el tercero tenía que ver particularmente con unas actividades de apoyo comunitario que ellos realizaban. Entonces, digamos que ellos tenían que comprometerse aparte a realizar actividades de trabajo comunitario que cumplían como esos tres pilares. En la parte educativa, precisamente garantizar el derecho a la educación de esas personas jóvenes. En la parte de manutención, que precisamente reducía el riesgo económico que ellas ya están viviendo. Y en la parte comunitaria, como para precisamente fomentar el valor cívico. Entonces, digamos que en ese sentido, pues esos recursos van a ingresar principalmente para que esta persona joven
pueda seguir estudiando. No se invierten en educación, sino se invierten en que esa persona no tenga necesidades económicas. Mateo, este programa inicialmente va dirigido aproximadamente, ha dicho el presidente Gustavo Petro, a unos 100.000 jóvenes en todo el país. Supongamos que la gran mayoría de estos jóvenes acepta y dejan las bandas para ir a estudiar y buscar otro tipo de oportunidades. Actualmente, ¿Colombia tiene suficiente oferta educativa? Es decir, cupos para que estos jóvenes puedan acceder fácilmente y sin ninguna complicación a estos cupos educativos. Yo creo que Colombia tiene que mejorar la infraestructura. ¿Habría una posibilidad de respuesta? Sí. O sea, si la hay, sí la hay. ¿Que sería armónica? No necesariamente. Ahí es necesario mejorar la infraestructura educativa y de hecho es uno de los reclamos que han tenido muchas personas jóvenes a lo largo del país en diferentes escenarios. O sea, en el paro del 2021 muchas de las denuncias eran precisamente, o bueno, de las no denuncias sino exigencias, eran precisamente fomentar la infraestructura educativa. En ese sentido, lo que sí toca es fortalecer precisamente ese ámbito de infraestructura y también un proceso de veeduría para ver cómo se da esta integración. Más que todo porque no es simplemente que esas personas ingresen a estos espacios educativos, sino que también hayan estrategias fomentando el tema de no estigmatización y de permanencia. Es que acá estoy anotando un punto bastante importante, Mateo, que usted menciona y es la integración. Digamos, la gente sí, digamos, efectivamente estos 100.000 jóvenes ingresan a estudiar, pero empieza una preocupación y es el post, después del estudio, el mercado laboral. ¿Cómo garantizar que el ingreso de estos jóvenes también tenga un futuro en el mercado laboral y no se quede solamente en estudio, como está pasando en algunos casos actualmente? En ese caso sí es un fundamental el tema de la idea de movilidad y de hecho transición. Lo que sería precisamente salir del colegio y ya sea optar por el camino de educación superior, que es lo deseable, o superior y técnica, y luego está el tema del trabajo, que es necesario, y esa es una necesidad que de hecho pues las personas jóvenes que no son beneficiarias o que no van a ser beneficiarias de este problema también tienen, y de hecho es lo que va a medir el impacto del mismo. Lo ideal sería es que esas personas jóvenes que están entrando a este programa, que tienen la oportunidad de terminar sus estudios, sigan por una trayectoria educativa y laboral que les permita precisamente mantenerse siempre, o sea, de forma permanente, y ese sería el impacto del programa, lejos de las bandas. Ahí es en donde hay un hueco enorme, y es precisamente que, si bien ese programa está focalizado precisamente en garantizar la educación media para reducir el riesgo de vinculación, pues no hay mucho acerca de precisamente qué pasa después del programa. Y ese es un desafío que tiene el programa y que tiene el país, principalmente porque no son solo estos jóvenes, sino son todas las juventudes las que están ahorita viviendo problemas precisamente en esa transición entre el ámbito educativo y el ámbito laboral. Mateo, desde el observatorio ustedes de pronto han tenido trabajo de campo, han conocido testimonios, han escuchado a varios jóvenes. Actualmente, ¿cuál es la visión, cuál es la perspectiva educativa que tienen los jóvenes, sobre todo en esas zonas deprimidas o en lugares de extrema pobreza? Porque ese es otro trabajo que se tiene que empezar a hacer, porque mucha de esta gente ve casi imposible acceder a la educación y a este tipo de oportunidades. Pues la perspectiva sobre el tema de educación es que sigue siendo prioritario. Nosotros hicimos la sistematización de los diálogos del 2021, donde participaron más o menos 14.000 jóvenes de todo el país, de todos los departamentos. Y en sí, en todos los casos aparecía la educación como un tema prioritario, pero había unos desafíos con respecto a este escenario. Las exigencias venían desde el tema de infraestructura, que ya lo veníamos hablando, pero tenían que ver también con el tema de calidad y también de generación de capacidades para la vida. Es decir, que el proceso educativo no se centre solamente en los elementos de conocimiento fundamental que están asociados, sino también, digamos, que cómo esta educación me permite entender mi mundo, cómo esta educación me permite, pues, insertarme en el mundo laboral también. Y en ese sentido, muchas preocupaciones estaban asociadas a esto. La cuarta preocupación también tiene que ver es con la educación basada en las poblaciones y los territorios. Es decir, las poblaciones rurales quieren una educación que esté más orientada a entender su mundo rural. Y eso es algo que tiene que ver con no simplemente a generar el acceso a la educación, sino dignificar el derecho a la educación a través de precisamente cualidad y calidad. Mateo, hablemos de por qué aún se sigue hablando de los ninis y se sigue incrementando este tipo de población, teniendo en cuenta que hablemos de algunos de los avances del anterior gobierno. Hubo de pronto algunos incentivos en materia de educación, la matrícula cero, hubo algunos alivios económicos durante el transcurso de la pandemia, pero sigue creciendo los ninis, es decir, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Por qué se está dando este fenómeno a pesar de algunas, que aún no son todas suficientes, pero hay algunas ayudas para que los jóvenes estudien o trabajen? Tienen que ver particularmente porque cuando hemos abordado el problema de la precarización de la vida juvenil, que me gusta más que nombrar los ninis,
Se siente que es por voluntad, es decir, la persona que no estudia ni trabaja es porque no quiere, y eso es un tema que es todavía un estigma en nuestra sociedad. Pero realmente lo que ocurre es, por ejemplo, vamos a hablar acerca del tema del derecho a la educación en el ámbito de la educación superior. Yo garantizo a través de matrícula cero que las personas ingresen a estos programas, pero cuando ellos ya ingresan comienzan a adquirir nuevos gastos y nuevas como obligaciones. Me refiero puntualmente a gastos de alimentación, transporte, copias, etc., etc. Todos esos gastos comienzan a ser un bulto. Por el otro lado, los gastos que yo tenía antes, por ejemplo, si vengo de un núcleo familiar precarizado en donde mi familia necesita de que yo trabaje para ingresar dinero pues, a nuestras necesidades colectivas, siguen ahí. Ahí es en donde, por ejemplo, la matrícula cero se vuelve como, pues sí, es un aporte, pero no es un cambio que genere una transformación significativa en la situación precarizada de esta persona joven. Y ahí es en donde comienza a aparecer ese problema de una forma un poco más clara, y hay que dignificar dentro de todas las variables el derecho a la educación, que esa educación le permita a esa persona también, por ejemplo, responder a esas necesidades básicas. Y es en donde no estamos trabajando fuertemente. En el caso del empleo, es la misma situación, particularmente es cómo no, o sea, sí, es evidente que la educación superior tiene que fortalecer esas herramientas o esa pedagogía sobre herramientas para el trabajo. Pero por el otro lado, en el sector empresarial, también existe la situación de precarizar el trabajo juvenil. De hecho, las personas jóvenes son de las que tienen menores salarios y de hecho, dentro ya no del sector empresarial, sino del sector económico, son las que están más afectadas por el empleo informal. Eso quiere decir que, pues, esas juventudes que no consiguen empleo muchas veces se enfrentan a situaciones, por ejemplo, como me requieren experiencia para poder trabajar, pero no puedo conseguir experiencia porque no tengo esa experiencia que me requieren para poder trabajar. O sea, es una loop extraña, una paradoja sobre la experiencia que genera esa brecha. Entonces, digamos que ahí es en donde no estamos precisamente mirando cómo se hace esa integración. Y por el otro lado, con la ley del empleo joven, no se está viendo particularmente cómo esos nuevos empleos que se generan son empleos que les permitan tener una movilidad social ascendente o una trayectoria laboral. O sea, me contratan para algo muy concreto, pero es porque la ley dice que toca contratarme, entonces me contratan para, no sé, sacar fotocopias. Y entonces ahí es en donde uno dice, ¿y este trabajo, qué tipo de trabajo, cómo ese trabajo se relaciona con mi proyecto de vida? Que también es un aspecto digno, y es el trabajo no como una forma de generar ingresos, sino una forma de vivir. Entonces ahí creo que es en donde podemos explicar un poquito por qué, si bien hay iniciativas que pretenden paliar este problema, no han logrado el impacto que se esperaría. El miedo que hay actualmente con este tipo de propuestas y que de pronto se ha visto en los últimos meses en Colombia es la deserción escolar en todos los grados, desde los niños hasta los jóvenes que se encuentran en las universidades, y muchos de ellos han manifestado o manifiestan que lo hacen porque su familia no tiene los recursos y es más fácil empezar a trabajar que estudiar porque pueden ayudar a sus familias. ¿Cómo evitar este riesgo y no pues desaprovechar este ofrecimiento que eventualmente daría el gobierno nacional, teniendo en cuenta un ejemplo como el que mencioné anteriormente, Mateo? Pues es que ahí es en donde tenemos que mirar. Hay diferentes fenómenos de la deserción, pero el primero es precisamente el económico, y en ese sentido este programa realmente acude, o sea, creo que el programa está sustentado en datos. Los datos nos dicen que estas son las personas que precisamente en los estratos más bajos tienen mayor riesgo porque tienen que comenzar a trabajar, y lamentablemente el trabajo que me permiten ofrecer, que me ofrece, porque lamentablemente el sistema laboral tampoco me genera espacios para mí, o sea, la experiencia me impide conseguir un trabajo formal, luego los informales no pagan tan bien. Este es un trabajo que me pagaría, que eso es un problema. O sea, yo entiendo que no debemos mirarlo como un trabajo, pero es la realidad del país. Esa es la realidad de un país que tiene una población muy precarizada, muy pobre, y en donde lamentablemente estas bandas criminales ofrecen empleo. Entonces, ahí es en donde creo que le apunta este tipo de cosas a precisamente reducir ese riesgo, y que debería también ser un principio no solo para esos 100.000 jóvenes que pueden estar en riesgo de vinculación o que ya están vinculados a bandas criminales, sino que debería ser un principio para la garantía del derecho a la educación en general. Una de las formas de responder a esto fue el PAE, pero por ejemplo, el PAE no es una respuesta digna al problema de alimentación cuando estoy yendo al colegio, porque pues hemos visto los sinnúmero de problemas de corrupción que hay en el PAE. Pero es una buena iniciativa, o sea, es un principio, yo diría. Mateo, uno de los grandes problemas, o no problemas, uno de los grandes, de pronto, aristas que hay actualmente en materia de educación en Colombia es que existen dos tipos de educación, la privada y la pública.
¿Cómo acceder a una buena educación independientemente sea pública o privada? Porque ese también es uno de los cuestionamientos que hace actualmente los jóvenes. Si yo no estudio en una universidad privada, entonces no es buena y no voy a ser igual al señor de al frente o al niño de al frente, o viceversa. ¿Cómo no caer en esa discusión? Cualificando, aunque yo creería que la discusión sobre la calidad en educación pública superior es distinta a lo que es en la media y la básica. Porque sí es cierto que, por ejemplo, en media y básica hay muchos temas de capacitación que se necesitan los docentes, o sea, toca capacitar muchísimo más, porque, por ejemplo, cuando uno ve, y eso es una investigación interesante que se podría hacer, es mirar particularmente cuál es el tema con el ingreso a la Universidad Nacional, que es con examen. Las personas de los colegios que vienen de orden público tienen las mismas capacidades para responder el examen que los que vienen de orden privado. Es una buena pregunta y que de hecho nos invita a pensarnos precisamente en este tema. Y yo creería que particularmente, dado que la educación pública es la más accesible, deberíamos fortalecer es precisamente no solo en el acceso, sino en la calidad de la educación pública, y eso se da a través de precisamente financiar procesos de formación, financiar procesos de cualificación a personas docentes, que de hecho, como menciona el Laboratorio de la Economía para la Educación, cada vez son menos, se está reduciendo, o sea, hay un volumen de más estudiantes y hay cada vez menos docentes. Entonces aquí hay un desafío enorme en cualificación de ese derecho a la educación a través de precisamente las capacidades que tienen las personas docentes y las herramientas, porque también está el tema de infraestructura educativa. O sea, si no tengo un lugar idóneo con las herramientas adecuadas para capacitar y hacer un proceso pedagógico digno, pues obviamente no voy a tener un mismo proceso que alguien que sí las tiene. Mateo, dos consideraciones finales. Primero, la prioridad, ¿en qué rango de edades debería estar? ¿Cuál sería ese foco? Porque le están apuntando a arrebatarle los grupos armados los jóvenes, pero ¿cuáles están haciendo de pronto ustedes desde el observatorio? ¿Cuáles han sido el foco o el blanco de estos grupos armados? ¿Los menores de edad o los mayores de edad actualmente? Yo diría que de hecho tenemos que enfocarnos particularmente en el rango de adolescencia, que es 14 a menos 18 años, y de 18 a 22. Creería que esos son los grupos más vulnerables, principalmente porque ahí es en donde realmente está la acción de prevención. O sea, en donde estamos encontrando un joven que está en un proceso de traslado de su trayectoria educativa, está en un proceso de salto, por así decirlo. Y en ese sentido, si protegemos ese salto y lo dignificamos, es en donde precisamente podremos lograr el objetivo de la estrategia. Entonces yo creería que debería ser principalmente el enfoque en la adolescencia, que es en donde hay muchísimos riesgos, y luego sí, entre los 18 y 22. Mateo, finalmente, y yo creo que es una de las preguntas más importantes, se dice que este proyecto le costaría al gobierno nacional aproximadamente $1 billón. ¿De dónde sacar estos recursos? Porque también se han anunciado ayudas para las personas de la tercera edad, a otros sectores sociales, y pues esto representa realmente pues una inversión bastante amplia, pues $1 billón, ¿de dónde podrían salir? Eso es lo que toca discutir en el Congreso. Aún así yo quisiera más bien plantear o replantear la pregunta, y es que se está viendo esto como un costo cuando realmente es una oportunidad de una inversión. Recapitulo acerca de cómo funciona el programa al menos, y esperaría que lo implementaran de esa manera. Los 3 pilares eran particularmente educación, el estipendio y luego sí el tema de trabajo comunitario. Y en ese sentido, esa inversión o esa vinculación que se hace a estos jóvenes en estos programas podría ser también una inversión en mejorar y ampliar la calidad de la oferta pública. Me refiero a que estas personas jóvenes podrían relacionarse con instituciones del Estado para apoyar precisamente programas que están desarrollando en esas regiones. Por ejemplo, una buena forma sería vincular a estos jóvenes y meterlos en el desarrollo de los programas PEDET. Eso sería una buena forma y en ese sentido este $1 millón se invertiría también de forma indirecta en mejorar oferta pública a través de que estos jóvenes comenzarían a participar y apoyar este tipo de programas. Y ahí cambia la narrativa, porque no es que la juventud sea un costo, la juventud de hecho es una oportunidad y un presente de nuestra sociedad. Apoyarla precisamente es garantizar no solamente que haya menos criminalidad, que es un tema que nos duele a todos, sino también garantizar que nuestra sociedad se desarrolle hacia una sociedad cada vez más digna, más inclusiva y pues más garante de derechos. Pues sin lugar a duda la juventud es el futuro de Colombia, y si le va bien a nuestra juventud, le va a ir muy bien a nuestro país en los próximos años. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. No, a ustedes, muchísimas gracias y muy buenas noches. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta aquí, Sala de Prensa. No se desconecten y continúen con toda la programación de Noticias Caracol ahora. Feliz noche.